favor. Y en la segunda separata está titulado 5 categorías, un panorama de la Biblia. 5 categorías, un panorama de la Biblia. Es aquí donde nosotros queremos llegar ahora en esta sesión. Y note en la pizarra, vamos a hablar primeramente, número 1, la revelación de la persona de Dios. 2, la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. 3, la revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. 4, la revelación del Señor Salvador y sacrificio por el pecado. Y 5, la revelación del reino y la gloria del Señor Salvador. Este es un panorama que te ayuda ahora a poner una estructura a la Biblia. Y todavía estamos sobre cómo estudiar, ¿no?, y interpretar la Biblia. Ni siquiera hemos llegado al Antiguo Testamento de introducción. Tenemos que echarle aceite al motor, ¿no? Primero, porque es importante, porque mira, la gente se acerca a la Biblia, esta es la tendencia, hay 66 libros desconectados. Y no son 66 libros desconectados, pero así se acercan. Y a la razón porque mi costumbre es yo hago la pregunta, ¿ves?, y la voy a hacer otra vez. A ver, permíteme. ¿Cuántos de ustedes han sido creyentes mínimo por un año? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han sido creyentes? Aquí estoy hablando de genuino, verdaderamente nacido. Porque todo el mundo es un creyente. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes son creyentes genuinos verdaderos? 5 años. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han sido por 10 años? ¿Cuántos han sido 15 años? Tiene todas las categorías. Ok, 20 años. Ok, sabrá. Tengo una razón. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han leído palabra por palabra del libro de Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento? Tengo 2 personas. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han leído palabra por palabra de Mateo, Apocalipsis? Tengo 3 personas, 4 personas. ¿Comprende ahora? Tenemos un desafío, y es para nosotros, pero esto es común, esto es muy común. Ahora, yo hago la misma cosa en conferencias con pastores, ¿eh? Y más del 80% de los pastores no han leído la Biblia. Te debe de asustar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído de capa a capa, tapa a tapa, ¿no? ¿Ves? Toda la Biblia. Ahora el número reduce a 2 personas. ¿Me entiendes? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Esto es importante. Y cuando hago la pregunta ¿por qué? En las conferencias de pastores siempre me dicen es que encuentro, y típicamente me dicen, encuentro el Antiguo Testamento difícil. Y ese es el pastor. ¿Comprende? Pero cuando le enseño cómo acercarse a la Biblia, dice, ¿cómo no sabía eso? Y tú descubres que es fácil. Quiero comenzar con estas 5 categorías, ¿no? Vamos a arrancar, abrochar el cinturón, ¿no? Póngase el chaleco, su casco, ¿no? Y vamos a correr en esta sesión rápido porque le quiero mostrar, ¿no? Tú puedes poner ahora toda la Biblia en un contexto y hay un tema dentro de esta Biblia que corre de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, no se olvide que la Biblia, como la tenemos en la mano hoy día, su formato, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, capítulos, tenemos párrafos, ¿no? Tenemos versículos, etc. Así nos escribió la Biblia. La Biblia son cartas largas, larguísimas, algunas son cortas, pero hay un tema.
So, vamos a comenzar. Abre su Biblia, separadas, por favor. So, aquí tenemos las 5 categorías de una panorama, ¿ves? Y vamos a ver un panorama de la Biblia, ¿no? Hay un Dios, comenzamos, la Biblia tiene un creador, ¿no? Es un libro, tiene un plan de gracia registrado desde el inicio, que pasa desde la ejecución hasta la consumación. Desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo, escogiendo para alabanza de su gloria. Ahí con ese párrafo ya entiendo por qué voy a leer esta Biblia y cuál es el tema principal. Ahora, conforme a los propósitos y el plan redentor de Dios, se llevan a cabo en las Escrituras, se destacan constantemente y rápidamente 5 temas. 5 temas, igual como las 7 palabras. 1. La persona de Dios. 2. El juicio por el pecado y la desobediencia. 3. La bendición por la fe y la obediencia. 4. El Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. 5. El reino venidero y la gloria. Todo lo que se revela en las páginas tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está asociado con estas 5 categorías. Igual siempre regresar a ellas, ¿no? Igual como las preguntas. Y las Escrituras, ¿no? Siempre están enseñando, ilustrando 5 cosas. Número 1, la persona y los atributos de Dios. 2, la tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios. Es la razón por que hablamos de las malas noticias cuando estamos presentando el Evangelio primero. 3, ¿ves? La bendición de la fe y la obediencia a la norma de Dios. 4, la necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados, declarados justos y transformados para obedecer la norma de Dios. Y 5, el fin venidero glorioso de la historia redentora en el reino terrenal del Señor Salvador y el reinado eterno subsiguiente y la gloria de Dios. Ahora, si yo tengo que mantener eso en mi cabeza todo el tiempo, ahora después de 40 años lo tengo en mi cabeza, pero por años lo tenía un listado enfrente de mi vida para recordar, ¿no? Y está bien. Nunca encontré una persona que dice, vamos a abrir ese libro, vamos a abrir ese libro al libro de Abdías, y la gente está buscando. Tú sabes que la Biblia tiene un contenido. Úselo. Úselo. Pues tú sabes lo que pasa, el orgullo. No quiero que nadie sepa. ¡No seamos mulas! Somos mulas y brutos. Mira, ahí está, búsquelo, página, ok. Pero mientras el pastor dice, vamos a leer esa Biblia, es el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 14, y tú estás 10 minutos. Y él ya predicó el mensaje. ¿Me comprende? Use el contenido. ¿Hola? Ok, ahora, conforme uno estudia las Escrituras, es esencial entender estas categorías de que manera continua se repiten como grandes ganchos en los cuales se cuelgan los pasajes. Mientras se lee a lo largo de la Biblia, se debe ser capaz de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes. Tú debes tener, a mí no importa que donde tú estás enseñando, vaya a caer ahí, uno de estos 5. ¿Me comprende? Y ahora estudiar la Biblia es más fácil de lo que yo pensaba. Mira, reconociendo que lo que es presentado en el Antiguo Testamento luego es aclarado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que tú puedes solamente leer el Nuevo Testamento y nunca leer el Antiguo Testamento? Dices, bueno, estoy claro. No está claro. Está claro como el lodo. Está aclarando ¿qué? Lo que está en el Antiguo Testamento. Eso es importante. Yo invierto mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Y es fácil predicar el Nuevo Testamento. Porque se aclara. Ahora, el estudio de estas 5 categorías por separado nos da una panorama de la Biblia. Número 1, la revelación de la persona de Dios. Comenzamos con eso primero, ¿no? Sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse a conocer a sí mismo.
En esa revelación personal se establece la norma de santidad absoluta de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, y por toda persona de justicia, de toda persona antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y es mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. Y la violación de esta produce juicio temporal y eterno. Ahora, en el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes medios. Y todavía no he encontrado en mi estudio el estudio del Antiguo Testamento. 1. La creación primordial por medio del hombre, quien fue hecho a su imagen. 2. Ángeles. 3. Señales, prodigios y milagros. 4. Visiones. 5. Palabras habladas por el profeta. Y otros 6. Dice escrituras, el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento se registra que Dios se volvió a revelar a sí mismo a través de los siguientes medios, pero con mayor claridad y plenitud. 1. Creación, Dios hombre, Jesucristo, quien era la imagen de sí mismo. Y 2. Ángeles, tenemos 2 aquí, ¿no? Y 3. Señales, prodigios y milagros, ¿no? Aquí tenemos milagros, ¿ok? Visiones, ¿no? La mayor parte aquí tenemos visiones, ¿no? Palabras habladas por apóstoles y profetas, escritos en el Nuevo Testamento. Ahora sí, ahora tú puedes tomar esos 5 cosas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entonces eso se va a aclarar mucho más rápido. La segunda cosa, la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Una y otra vez, las Escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre. La gente me dice, hermano, ¿nunca te cansas de hablar del pecado? No, lo veo enfrente de mi persona todo el tiempo. Aún cuando voy delante del espejo, veo un pecado. ¿Me entienden? Tengo que hablar lo que dice la Biblia. Mira, una y otra vez tratan con el asunto del pecado del hombre y que el que lleva el juicio de Dios, relato tras relato en las Escrituras, y se muestran los efectos morales, tanto en el ámbito temporal como el eterno, que el hombre enfrenta por violar, ¿no?, la norma de Dios. Ahora, en la Biblia hay 1189 capítulos en la Biblia. Solo 4 de ellos, escuchen bien, solo 4 de ellos involucran a un mundo caído. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído. Con razón tenemos que evangelizar. El domingo pasado, una hermanita de la iglesia se me acercó y me dijo, pero ustedes solamente quieren hablar de evangelizar. ¿Por qué? Bueno, de 1189 capítulos, 1185 capítulos habla de pecado. Creo que es importante, ¿no? Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, y los primeros 2 y los 2 últimos antes de la caída y después de la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. El resto es crónica de la tragedia del pecado. Ahora, vamos al Antiguo Testamento. Noten que Dios mostró el desastre del pecado, comenzando con Adán y Eva, Caín, Abel, ¿no?, los patriarcas, Moisés y Israel, y los reyes, y los sacerdotes, y algunos profetas, y las naciones gentiles. A lo largo del Antiguo Testamento se encuentra el registro incesante de destrucción continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la tragedia del pecado se vuelve más clara. La predicación y la enseñanza de Jesús y los apóstoles comienzan y terminan con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y la nación de Israel, junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, todos rechazaron al Señor Salvador, menospreciaron la verdad de Dios y de esta manera se condenaron a sí mismos. La crónica, y esa es la palabra más pesada que puede encontrar, la crónica del pecado, ¿no?, continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades y el regreso de Cristo en juicio. Ahora, en el Nuevo Testamento, la desobediencia es aún más descarada de la desobediencia del Antiguo Testamento. Es peor ahí.
¿Por qué? Porque involucra el rechazo del Señor Salvador Jesucristo a la luz más resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. 3. La revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. Okay. Déjame detenerme un momento. Pregunta sobre el número 1. Pregunta sobre el número 2. ¿Podrían saber cuáles son los 4 capítulos que me involucran al mundo caído? Sí, ahí está. Si te fijas bien, aquí son los primeros 2 y los 2 últimos. Génesis capítulo 1, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 20, 21, porque ahí está hablando de las cosas, de lo que va a suceder ya. So, Génesis capítulo 1, capítulo 2, los primeros 2 y los últimos 2. Ahora, si uno le dice, bueno, hermano, mira, tú solamente habla de pecado, de arrepentismo, porque, a ver, deja ver. De 1189 capítulos, 1185 habla de la tragedia del pecado, ¿verdad? ¿Comprende? ¿Otra pregunta? Muy bien, en ese caso vamos con número 3. Número 3, por favor, ¿no? Mira, la revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. Note que la Biblia está revelando. Ahora, en términos del vocabulario que estamos usando en la primera sesión, que, mira, revelación, está contestando pregunta. Es lo que está haciendo. Todo el tiempo. Y en el mundo de Latinoamérica ves que es bien confuso, con 29 versiones oficiales de español. Ay, uno se queda con razón. El milagro que no estamos a guerra, porque nos insultamos, nos ofendemos, porque cada grupo tiene sus palabras pequeñitas, sus jergas, su modismo, y tú dices esta palabra, me estás ofendiendo. Si tú sabes que la persona no es tu cultura, es tu país, ¿por qué te ofendes? Y viceversa, ¿entiendes? Es como en Centroamérica, los salvadoreños se pelean con los guatemaltecos se pelean con los nicaragüenses se pelean con los hondureños se pelean con los costarricenses y los panameños. Porque cada uno tiene sus palabritas y de, ¿qué me dijiste? Ahora, ¿qué es el juego aquí entre los peruanos y los chilenos? ¡Igual! Y los de Argentina, igual. ¿Me comprenden? ¿Por acaso no estamos leyendo la Biblia en castellano? Esa arregla todas las cosas, ¿no? Lo asienta todo. ¿Sabe? Note, las escrituras repetidamente prometen recompensas maravillosas tanto en el ámbito temporal como eterno, que reciben personas que confían en Dios y busquen obedecerlo. El Antiguo Testamento, Dios mostró la bienaventuranza del arrepentimiento del pecado, fe en Él y obediencia a su palabra. Nota lo que estoy intentando hacer, es anticipar todas las preguntas que se van a presentar. Note bien, desde Abel a lo largo de los patriarcas hasta el remanente en Israel y aún gentiles que creyeron como lo hizo en el pueblo de Nínive. La norma de Dios para el hombre, clave, su voluntad y su ley moral siempre fueron dadas a conocer. Voy a repetir, siempre fueron dadas a conocer. ¿Cuántas personas con que tú hablas y te dicen, no conozco la voluntad de Dios? Yo ni entiendo esa pregunta. Ahora, casi 40 años después, yo estoy no entiendo la pregunta. Principiando, no sabiendo nada de la Biblia, tenía esa pregunta. Vale, tú me dices que tú estás en la iglesia por 20 años y dices, no conozco la voluntad de Dios. Primeramente vamos a comenzar. Cada una de las personas, ¿Eres un creyente? el día a día. ¿Eres un creyente? Y la gente no reconoce eso. La voluntad de Dios se presenta en cada una de las personas día a día y la gente no reconoce eso. Ya, correcto. Pero si tú lees la Biblia, ¿no? Vamos a decir que ni siquiera lees la Biblia.
tú vas a reconocer la voluntad de Dios si tú prestas atención a Él. Eso estamos claros ahí. Pero si tú no te acercas a la Biblia, lees la Biblia, aquí está el corazón y la voluntad de Dios. Está clara. Está clara. No conozco la voluntad de Dios. Estaba en la iglesia por 12 años, 15 años. Yo no me quiero hablar de otra cosa. ¿Eres salvo? ¿Han leído la Biblia? Es que no entiendo. Vamos a aclarar unas cositas. Te voy a ayudar con unas herramientas para comprenderla. Sí, principalmente uno de los atributos de Dios es la soberanía, Correcto. que se debe entender. Ya, correcto. La voluntad de Dios para nosotros. Correcto, Él es soberano. Así es. Ahí terminó todo. Él habló, Él dijo, se terminó el argumento. Pero a nosotros nos gusta discutir, ¿no? Y todo el mundo tiene una opinión. Mira bien, continuamos. Para los que enfrentamos su incapacidad de guardar la norma de Dios, reconocían su pecado, confesaban su imposibilidad de agradar a Dios por su propio esfuerzo y obras y le pedían perdón y gracia, venía redención misericordiosa y bendición tanto en manera temporal como eterna. Ahora que ya tú sabes, ya tengo los temas que me voy a acercar a la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, una vez más, Dios mostró la bienaventuranza total de la redención del pecado para los que se arrepientan. Hubo los que respondieron a la predicación del arrepentimiento proclamada por Juan el Bautista. Otros se arrepintieron ante la predicación de Jesús. Algunos de Israel obedecieron el Evangelio por medio de la enseñanza de los apóstoles. Y finalmente hubo gentiles que por todo el imperio romano que creyeron en el Evangelio. Para todos ellos y para todos los que creerán a lo largo de la historia, hay bendición prometida en este mundo y en el venidero. Ahora esto me ayuda ahora sé cómo organizarme. Ahora lo que yo hice, que yo tomé cada uno de estos párrafos y fui dividiéndolo, ¿no? Después de cada coma o palabra y, ¿no? Y fui leyendo la Biblia buscando las respuestas. Y me fue fácil. Y el que me enseñó eso, irónicamente, no fue mi pastor, fue mi profesor de hebreo. Y no era creyente, no era un cristiano. Y siempre nos decía, ustedes, porque éramos pastores, que estamos tomando la clase en hebreo, ¿no? Y resulta que, lo irónico era que su esposa era la profesora de griego. Y con los dos nos dieron una paliza de esos dos. Nunca he tenido odio por un profesor. Y él dijo, mira, ustedes pastores son vagos, perezosos, sin peinadas, inútiles. Así comenzó la clase. Ni siquiera saben los temas de la Biblia. Y les voy a comprobar. Y éramos 75, 80 pastores. Y él dijo, el tema de este campo. Y ahí estaban todos. Ya dije que son mulas, brutos, inútiles. Ahora, si tú quieres aprender, te voy a enseñar cómo. Y nos quedamos ahí ofendidos, insultados, bofeteados, pisoteados, pero salimos preparados. Al fin del día. ¿Entiendes? Mira bien. Para todos ellos y para los que creen a lo largo de la historia, hay bendición prometida en este mundo y en el venidero. 4. Pregunta. ¿Hay preguntas sin duda? Número 3. Esto se va a aclarar en las próximas semanas. Solamente hoy le quería preparar el motor, ¿no? Ok, número 4. La revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. ¿Me preguntan? Número 4. La revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Este tema es el corazón del Antiguo Testamento. La gente, no es el Nuevo Testamento. No, es el corazón del Antiguo Testamento. Por esa razón es importante invertir tiempo en el Antiguo Testamento. Me encanta porque en los domingos aquí el pastor nos está llevando a través del Evangelio bueno.
Pero Juan tiene que apropiar un montón de conceptos del Antiguo Testamento para traerlo a la luz. ¿Me comprende? Y uno dice, ahora entiendo. Mire bien, este tema es el corazón tanto del Antiguo Testamento, del cual Jesús dijo que hablaba de él en tipo y profecía, como del Nuevo Testamento, el cual da el registro bíblico de su venida, la promesa de bendición, ¿no? Depende de la gracia y misericordia dada al pecador. Mira bien, gracia quiere decir que el pecado no es contado en contra del pecador. Tal perdón depende ¿de qué? Depende de un pago por el castigo del pecado para satisfacer la justicia santa. ¿Cómo funciona eso? Yo tomo esa oración, la escribo, ahora déjenme buscar la Biblia, ¿cómo se trata eso? Específicamente. Eso requiere un sustituto. ¿Quién es el sustituto? Tenemos que entender el sustituto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Uno que muera en lugar del pecador. ¿Quién murió en lugar del pecador? Yo tengo que buscar eso. ¿Entienden? El sustituto escogido de Dios, el único que calificó fue Jesús. ¿Quién es Jesús? La salvación es siempre por el mismo medio de gracia, sea durante los tiempos del Antiguo o Nuevo Testamento. Y eso es lo que la gente no entiende. Ellos creen que el Antiguo Testamento, la mayor parte de los pastores dicen, bueno, la ley. Cierto que fue la ley. Pero la ley no estaba señalando ¿qué? La gracia. Tú sabes que cuando iban al Antiguo Testamento iban a hacer los sacrificios, ¿te recuerdas? Ponían su altar, ¿no? Ponían su animal ahí, ¿no? Y iban a derramar sangre. Todo eso fue una acta de gracia, una acta de fe. El judío pensaba, vamos, si tomamos este púlpito y la convertimos simbólicamente en la cruz, ¿no? En este lado de la cruz tenemos todo el Antiguo Testamento. Cuando los judíos, la forma que ellos fueron salvos es que ellos miraban desde este punto al futuro, que todos mis sacrificios era simbólico de la gracia y la fe en Dios. Y que un día el Mesías iba a llegar y lo iba a cumplir. Tú y yo, es al revés, ¿no? Tú y yo, en este lado del púlpito, ¿no? De la cruz, ¿no? En este lado, nosotros confesamos por fe que porque Él lo hizo 2000 años atrás, ¿no? ¿Me entiende? Ellos lo hicieron que 2000 años, 4000 años adelantado se iba a cumplir. Tú y yo lo hacemos que 2000 años se cumplió. Los dos requerían ¿qué? Fe y la gracia de Dios. Ahora tú comienzas a leer el Antiguo Testamento. No solamente son la ley y las obras, pero ¿qué representan las obras? Mira, cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y convencido de que no tiene poder para salvarse a sí mismo del juicio que merece de la ira divina, y ruega por misericordia, la promesa de perdón por parte de Dios es otorgada. Dios entonces lo declara justo porque el sacrificio y la obediencia de Cristo son colocados en su cuenta. Dice, okay, ¿qué significa eso? Yo comencé a buscar toda la Biblia, ¿qué significa eso? En el Antiguo Testamento Dios justificó a los pecadores de esa misma manera. En el Antiguo Testamento, en espera de la obra expiatoria de Cristo. Existe, por lo tanto, una continuidad de gracia y salvación a lo largo de toda la historia redentora. Ahora te estoy enseñando cómo acercarse a las Escrituras, Ahora sé cómo hacerlo. Note bien, los diferentes pactos, las promesas y épocas no alteran la continuidad fundamental, como tampoco lo hace la descontinuidad entre la nación testigo del Antiguo Testamento, Israel, y el grupo testigo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Una continuidad fundamental está centrada en la ¿qué? En la cruz.
la cual no fue interrupción alguna en el plan de Dios, sino que es aquello a lo que todo lo demás apunta. A lo largo del Antiguo Testamento, el Salvador y el sacrificio son prometidos. En Génesis, Él es la simiente de la mujer que destruirá a Satanás. En Zacarías, Él es el traspasado a quien Israel se vuelve a por quien Dios abre la fuente de perdón a todos los que lloran por su pecado. Él es quien es simbolizado en el sistema de sacrificios de la ley mosaica. Es el sustituto que sufre y de quien los profetas hablan. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento también, Él es el Mesías, que morirá por las transgresiones de su pueblo. Desde el principio hasta el fin, en el Antiguo Testamento se presenta el tema del Señor Salvador como un sacrificio por el pecado. Es únicamente por su sacrificio perfecto, por el pecado, que Dios en su gracia perdona a los creyentes arrepentidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Salvador vino y de hecho proveyó el sacrificio prometido por el pecado en la cruz, habiendo cumplido toda justicia por su perfecta, mire bien, por su vida perfecta. Él cumplió la justicia por su muerte. De esta manera, Dios mismo expió por el pecado a un costo demasiado grande para que la mente humana lo comprenda. Ahora, Él, en su gracia, suple todo el mérito necesario a favor de su pueblo. ¿Para qué? Para que éste sea el objeto de su favor. Esto es lo que las Escrituras quieren decir cuando hablan de la salvación por medio de la gracia. Estos son los 5 principios, temas principales, y tú estás leyendo, y cuando tú tienes eso en mente, lo mantienes en mente y dices, esto no es tan difícil como yo pensaba. Porque tú y yo tenemos la tendencia de acercarnos a las Escrituras como 66 libros desconectados, cuando no es. Y si ustedes han escuchado, por ejemplo, el hermano Héctor en el programa, ¿no? Él tiene su cosita donde él va al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y él siempre lo está relacionando. ¿Por qué? Porque lo tenemos que relacionar, lo tenemos que unir. Es importante. En la evangelización con pintura, es literalmente lo que está haciendo. Literalmente, de otra forma. Tiene la pregunta número 4. En ese caso vamos al número 5 ahora. La revelación del reino y la gloria del Señor Salvador. Este componente crucial de las Escrituras lleva la historia entera a la consumación ordenada por Dios. La historia redentora está controlada por Dios de tal manera que culmina en su gloria eterna. La historia redentora terminará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Las verdades de la escatología no son vagas ni confusas, como tampoco tienen poca importancia. Siempre escucho a la gente decir, bueno, nunca leo el libro de Apocalipsis porque es muy complicado. No lo entiendo. En ese caso nunca he leído Joel, Josías, Amos, Abdías, Ezequiel, y ese libro sí te deja patinando. Pero cuando tú comienzas a ponerlo dentro de de este procedimiento de acercamiento, no es tan difícil como lo pensaba. Como en cualquier libro, la manera en la que la historia termina es parte más crucial y conmovedora, así también con la Biblia. Las Escrituras indican varias características específicas del fin planificado por Dios, y Él siempre está dando esa vislumbre. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a terminar? Bueno, tú y yo estamos evangelizando, compartiendo el evangelio, tenemos entre 30 segundos y 2 minutos, rápido llegar al grano de la cosa, ¿no?
Yo no me preocupo si se convierte o no se convierte en ese momento, porque eso no es mi trabajo, es la obra del Espíritu Santo. Pero lo que voy a presentar es algo en su conciencia. ¿Cuántas personas me han hablado después de, sabe que no te entendí la primera vez? Pero fui a acostar o dormirme y ahí estaba la voz del Señor hablándome. Yo soy un pecador. Tengo un testimonio de persona, me dijiste que yo era un pecador y me lo dijiste 5 veces en mi cara. Me fui a acostar durmiendo y yo era un pecador. Y se despertó sudando, condenado. Años después, no recuerdo, 3 o 4 años después, llegó a los pies de Cristo con otra persona. Que no importa que llegó a los pies de Cristo con otra persona. La cosa es que llegó a los pies de Cristo, eso es lo más importante. En el Antiguo Testamento hay una mención repetida, ¿no?, de un reino terrenal gobernado por el Mesías, el Señor Salvador, quien vendrá a reinar. Este reino está asociado a la salvación de Israel, la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra de los efectos de la maldición y la resurrección corporal del pueblo de Dios que ha muerto. Finalmente, en el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, el cual será el estado eterno de los piadosos y un infierno final para los impíos. Ahora, en el Nuevo Testamento, estas características son aclaradas y ampliadas. El rey fue rechazado y ejecutado, pero él prometió regresar en gloria, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que creen. Una cantidad enorme de gentiles de toda nación será incluida entre los redimidos. Israel será salvado y injertado de regreso a la raíz de bendición de la cual ella ha sido temporalmente cortada. El reino prometido de Israel será disfrutado con el Señor Salvador reinando en el trono en la tierra renovada. Él ejercerá su poder sobre el mundo entero, habiendo retomado su debida autoridad y recibiendo el honor y la adoración que se merece. Dios está claro, Dios es claro en su palabra. Pero si yo no sé cómo acercarme a la palabra de Dios, no sé cómo comenzar, yo estoy confundido, no sé qué hacer. Pero si yo tengo una estructura, cómo acercarme a la palabra, no es tan difícil. Hay un orden divino en la palabra. Yo tengo que seguir ese orden divino. Pero yo quiero acercarme con mis prejuicios, mis pensamientos, mis sentimientos y mi opinión, ¿no? Nosotros somos buenos para eso. Note, después de este reino vendrá la disolución de la creación renovada, pero aún manchada por el pecado, y la creación subsiguiente de un cielo nuevo y una tierra nueva, a los cuales serán el estado eterno, separado para siempre de los impíos y el infierno. Estos son los 5 temas que constituyen la Biblia. Entenderlos desde el principio es conocer la respuesta a la pregunta que continuamente surge. ¿Por qué la Biblia no dice esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué la Biblia no dice esto? Todo encaja en este patrón glorioso. Conforme la lea, cuelgue la verdad en estos 5 ganchos y la Biblia desplegará su contenido. No como 66 documentos separados o ni siquiera como 2 testamentos separados, sino como un libro escrito por un autor divino quien la escribió en su totalidad con un tema principal. Quería hoy, por lo menos, antes de tomar este siguiente receso y terminar en la última hora, es acercarme para presentar los fundamentos de cómo acercarse a la Biblia. Y eso te va a ayudar bastante si tú tomas el tiempo de siempre mantener estos temas en mente. Y como tú sabes, al principio me costaba recordar si yo lo escribí. Enfrente de todas mis Biblias yo tenía las preguntas y los 5 categorías de recordarme. ¿Qué estoy leyendo? Quiero que estoy bien. ¿Por qué lo estoy leyendo? Y era fácil. Y no importa qué versión de Biblia tú estás leyendo.
tú vas a terminar igual, en el mismo lugar, ¿no? Comentarios, preguntas, ¿quieren tirar zapatos, piedras? El hermano Héctor me va a representar aquí hoy día. El sacrificio vivo. Sí, pastor, solamente para agradecerle lo más importante que hizo en la introducción de esta parte del estudio, que es muy importante. Nosotros no nos damos cuenta de este aspecto. Por ejemplo, en mi caso, usted ha preguntado cuántos años de creyente tenía cada uno. Y con vergüenza debo decir que creo que yo soy la mayor aquí. Yo y Benny, que hemos conocido más de 20 años el Evangelio, pero hemos patinado esos 20 años terriblemente, y por casi nos ha sacado del camino y hemos vuelto de regreso a casa, del antiguo al mundo. Pero por la gracia de Dios, nosotros hemos conocido recién hace 3 años la palabra de Dios. Por la gracia de Dios nos ha conducido a una iglesia donde podríamos haber aprendido bíblicamente. Y para terminar, cuando yo volví con todo este panorama muy cambiado mi chip, un nuevo nacimiento de verdad, como creyente, porque yo no había sido creyente, era simplemente una cristiana nominal, pero mis frutos gritaban en muchos aspectos. Entonces es porque cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, pero también hubo un aspecto muy importante, de que dice la palabra, no hay uno que busque a Dios, ¿no? El hombre no es bueno, por naturaleza, somos pecadores todos, entonces estamos por esto condenados, hemos sido condenados, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Pero aquí quiero yo llegar en este estudio. Realmente es muy importante entender y profundizar la palabra de Dios. Estoy hablando esto a muchos hermanos tal vez que aquí están, que han tenido un inicio de estudiar la palabra de Dios, pero no la entienden, no lo comprenden. Pero como usted dice, el 80% de líderes, de pastores, no han entendido, no han estudiado, no han escudriñado, no han investigado la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los grandes problemas por la cual, por la gracia de Dios, todos estamos aquí. Yo sé que de este grupo el Señor va a revelar en nuestros corazones, y bueno, van a ser realmente nuevas criaturas, por la gracia de Dios también, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por esto. Y para terminar, yo hablé con una hermana que tiene también, somos de la promoción, que habíamos nacido muchos años atrás. Entonces un día nos encontramos por una casualidad de la vida y me dijo, tú ya no te veo en la iglesia. Y le dije, hace años he salido de la iglesia, le digo. Y me dice, ¿ahora dónde estás paseando? Me dice, ¿sabes qué? Por la gracia de Dios he paseado por todas las iglesias del Cusco, pero ¿sabes qué? Dios me ha sacado de este lugar y me ha llevado al desierto para realmente cambiar mi chip, todo. Ahora estoy en una iglesia, por la gracia de Dios, en el Cusco, que pensé que no había iglesias en el Cusco, solo me he dejado llevar por los números y por tantas cosas. Entonces, es una iglesia chiquitita, le dije. Esto le cuento del año pasado, de los primeros meses, cuando estaba aquí asistiendo como 2 meses. Y le dije el nombre, y me dijo, o sea que tú te hacías una iglesia donde están más apegados a la Biblia. Y dije, ¿qué? Entonces ¿Qué acusación? llegamos a Que un cristiano está pegado a la Biblia. esa torpeza de respuesta, pastor, sin darnos cuenta. Amén. Que el Señor realmente nos siga usando y nos dé revelación en nuestros corazones. Así es, mira, Sí. Pastor Joe tiene una frase que él usa, repítelo, varón, nosotros enseñamos expositivamente, ¿cómo tú lo dices? ¿Por qué? Nosotros enseñamos expositivamente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que va a cambiar. Eso él dice, y es todo el consejo. No es que la planificación no es que usted decide qué versículo tú vas a predicar. La Biblia te dice. Si tú vas expositivamente, ella va a destacar los temas que quiere destacar.
y tú no te das el lujo de decir, no, a ese tema no lo voy a tocar. Pero usted dijo algo al principio, en Romanos en capítulo 3, note lo que dice en versículo 10. En Romanos capítulo 3, versículo 10, y mira lo que dice, comenzando con versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo creo que estamos claros. Y dice no, en versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se han desviado, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, pero ahora que somos creyentes, ahora que hemos sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que buscar a Dios en sus Escrituras. Y esa es la razón de lo que queremos hacer. Por esa razón estaremos estudiando cómo estudiar y interpretar la Biblia. Me recuerdo años atrás estaba dando esta clase y los pastores me dijeron, bueno, cómo estudiar está bien, pero en la interpretación no estoy de acuerdo. Y en ese caso tú estás estudiando otra cosa. Tú sabes que el problema hoy es que los pastores, nosotros creemos que cada uno de nosotros debemos ser creativos. Creativo. Tenemos un creador. Y tú debes llegar al punto donde cada uno de los pastores debe estar, bueno, tú escuchas uno, tú escuchas al otro. ¿Por qué? Estamos leyendo, primeramente no son nuestras escrituras, son del Señor. Debemos decir la misma cosa, llegar a la misma conclusión. Pero te voy a mostrar en estas próximas semanas, ¿ok? Cómo estudiar y interpretar la Biblia. No, a mí no me importa la denominación, yo no me meto en esas polémicas, ¿no? Porque cada uno tiene sus dichos y hechos a la parte. Pero sepa bien, si tú y yo vamos a crecer, tenemos que crecer en la palabra. Y si la acusación es que tú te apegas demasiado a la Biblia, qué tremenda acusación. Culpable. Culpable, 100%. Porque mis sentimientos y pensamientos y mis emociones tienen valor de cero. Eso es la palabra. O sea, entiende las 5 categorías ahora, ¿no? Si tú lo captas, igualmente como las 7 palabras, ahora tú comienzas a acercarse a la Biblia y es más fácil. ¿Otra pregunta antes de cerrar esta sesión? Pastor, cuando leo el Antiguo Testamento, los profetas sobre todo, hay bastantes profecías que aún no se han cumplido, faltan cumplirse, ¿no? Entonces, y a veces en las predicaciones, cuando se predica el Antiguo Testamento, como que se simboliza o se espiritualiza que Israel ya, o sea, como que Israel ya no tiene Dios nada con Israel, sino que es con la iglesia, esa es su iglesia que va dirigida todo lo que vayamos a leer en el Antiguo Testamento. Pero esa era mi duda, si es que realmente todo es para los creyentes en Cristo o Dios todavía tiene algo con el pueblo de Israel que debemos también reconocer en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Bueno, déjeme responder. ¿Todo el mundo comprendió la pregunta? Amén. Bueno, en ella había una declaración, y que aclaró la pregunta. Una de las cosas que tú tienes que... Yo no vengo de la escuela que dice que Dios solamente está tratando con la iglesia. Si tú lees las Escrituras, las 5 revelaciones, tú descubres que Él, ¿ves? Vamos a tomar este santuario. Si tú has notado, el pastor está predicando algunas veces por aquí, luego se voltea y se predica este grupo aquí, y luego este grupo, ¿no? No tenemos 3 grupos distintos, apartados, donde Él predicó el mismo mensaje en 3 ocasiones. Es el mismo mensaje, al mismo tiempo, a la misma vez, simultáneamente todo, ¿correcto? Lo que pasa en las Escrituras es que hay un énfasis por aquí, hay otro por allá, hay otro por allá, pero la misma audiencia sigue igual. Ahora, Dios echa a un lado, con sus propósitos soberanos, ¿no? Donde Él aparta de Israel su atención primordial de Israel en las bendiciones, pero su atención primordial todavía está sobre Israel en su castigo. Ahora se voltea a los gentiles, ¿no? Pero en toda la promesa de los gentiles viene a través de Israel.
So, Israel nunca está fuera de la imagen, nunca está fuera del cuadro. El énfasis en este momento que me estoy dirigiendo aquí con tu persona, ¿no? Y luego me volteo y me voy a dirigir aquí con la hermana Ninoshka en este lado, ¿me entiendes? Pero es una audiencia que siempre se mantiene igual. Pero si nosotros queremos dividir, no tenemos el lujo porque la Biblia no está dividida. Y aún por esa razón ni siquiera me gusta Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo prefiero el primer testamento y el segundo. Porque cuando tú dices el segundo, ¿me entiendes? No reemplaza, porque en la matemática, aquí tenemos una maestra, ¿no? Si tú estás hablando del digital 2, ese digital 2 no va eliminando el 1. Hay un orden divino. So, esta idea de que Israel está condenada y que ojalá que existe la posibilidad que un día ella va a regresar, no. Ese plan siempre todavía está a pie. Está a pie. Es la razón por que tenemos miles y miles de judíos mesiánicos, ¿no? que han llegado al punto de recibir a Cristo. ¿Sabe que salió la semana pasada un reporte? Que el grupo más grande que está creciendo en Israel son los cristianos. La semana pasada salió ese reporte. El que está creciendo más rápido en Israel son los cristianos. Israel ahora tiene que ahora va a tratar con ellos, porque lo ven como una amenaza. Pero ese es el grupo. Hay un sinfín de cosas, tenemos algo que está tejido, que no se puede separar. Pero hay tiempos de énfasis en la gracia y en la misericordia del Señor. O sea, esta idea de separarlos completamente, no, porque si, por ejemplo, si tú tomas el libro de Romanos, y tú lees Romanos capítulo 1 hasta el 8, doctrina, pero eso es doctrina, y luego tú llegas, hay un paréntesis, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. El paréntesis es hablando, ahora él se dirige. El apóstol Pablo está hablando Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego él se voltea y ahora habla con los judíos, 9, 10, 11. Y luego él regresa a los dos grupos y le habla capítulo 12 y capítulo 13. ¿Me comprende? So, hay unos prejuicios que nosotros tenemos que... No. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nos llenamos de un orgullo que nosotros somos los únicos. No, estamos demasiado equivocados. Porque al fin del capítulo, ¿quién va a estar sentado? Las 12 tribus. Las 12 tribus y los apóstoles. Porque nunca fueron separados. Pero su tiempo era, si tú tienes 2 hijos, ¿no? Tú le dices a tu hijo, mira, hoy te voy a llevar a desayunar, y te voy a llevar al parque, te voy a llevar al teatro, te voy a llevar a comer helado, ¿no? Y su hermanito va con tu mamá y van a hacer unas tareas. Ahora, el hermanito no está gustado en el momento, ¿me entiendes? Pero él no separó un hijo o una hija. No fue así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bien, vamos a tomar un receso aquí, por favor. Tienen que ir, porque tú sabes, cuando esto se cansa, esto se cansa. Okay. Vamos a tener nuestro receso.